Siempre pensé que conocía cada rincón de mi vida. Era un hombre de certezas, dueño de un negocio próspero, casado con una mujer que parecía encarnar la perfección y padre de un niño cuya risa era el eje de mis días. Pero aquella noche, todo comenzó a cambiar. Regresé tarde a casa después de una reunión. La mansión estaba en silencio, salvo por el murmullo de una tormenta distante. Al pasar por el vestíbulo, noté algo extraño: el abrigo de Laura, mi esposa, colgaba en el perchero, aún húmedo, aunque me había dicho que trabajaría hasta tarde. Ignoré la punzada de inquietud y subí las escaleras. En nuestro dormitorio, Laura dormía de lado, envuelta en sábanas de seda. Pero fue entonces cuando lo vi, su teléfono, encendido sobre la mesita de noche. Una notificación brillaba en la pantalla: gracias por hoy. No dejo de pensar en ti. Diego. Mi mente se quedó en blanco. La tormenta afuera rugió con fuerza, como si reflejara mi creciente furia y confusión. En ese momento, juré descubrir la verdad. Y mientras lo hacía, no sabía que la vida estaba a punto de lanzarme un desafío aún más inesperado. Al día siguiente, cuando me disponía a confrontarla, el sonido del teléfono fijo me interrumpió. La voz al otro lado era urgente, desesperada: señor Hernández, su hijo ha tenido un accidente. Lo estamos trasladando al hospital. Mi mundo se tambaleó. Dejé a un lado la confrontación y corrí hacia el auto. Laura, aún ajena a mi descubrimiento, me siguió, visiblemente alterada por la noticia. Mientras conducía bajo la lluvia torrencial, con el corazón palpitando y las preguntas acumulándose, no podía imaginar que ese trayecto sería solo el principio de una serie de verdades devastadoras. El hospital era un torbellino de luces fluorescentes y murmullos apresurados. Laura y yo entramos corriendo, empapados por la lluvia, buscando respuestas entre el caos. Un médico nos recibió con gesto grave y nos indicó que nuestro hijo, Santiago, estaba siendo estabilizado después de un accidente automovilístico. Accidente automovilístico, repetí, incrédulo. Santiago no conducía. Tenía apenas 16 años, apenas un niño con sueños de ser ingeniero y el mundo entero por delante. Él estaba en el asiento trasero, señor, explicó el médico, mirándonos con una mezcla de profesionalismo y compasión. El conductor no era un familiar, una joven que al parecer no conocía las calles de la zona. Chocaron contra un poste. Él está estable, pero necesita cirugía inmediata. Miré a Laura, esperando respuestas. Su expresión era un mar de confusión, pero sus ojos reflejaban algo más. ¿Miedo? ¿Culpa? No era momento para cuestionar. Asentí rápidamente, dando luz verde para la operación. Nos llevaron a una sala de espera. Laura se sentó en una esquina, encorvada, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo. Mi cabeza, en cambio, giraba como una centrifugadora. ¿Por qué Santiago estaba con alguien que no conocíamos? ¿Por qué estaba tan lejos de casa esa noche? La situación no cuadraba, y mi instinto, ya afilado por el mensaje de Diego en el teléfono de Laura, me gritaba que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué hacía Santiago en ese auto, Laura?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista con ojos enrojecidos, pero no respondió. Laura, insistí, mi voz ganando dureza. Yo, no lo sé, murmuró. Pensé que estaba en casa estudiando. Pero algo en su tono tembloroso me dijo que había más detrás de sus palabras. El tiempo en la sala de espera fue eterno. Cada minuto se sentía como una daga al pecho, y cada vez que pasaba un médico, me levantaba con la esperanza de escuchar buenas noticias. Pero mientras esperaba, algo más me invadió, una sospecha que crecía como una sombra. Decidí actuar. Salí al pasillo y saqué mi teléfono. Llamé al mejor amigo de Santiago, Raúl. Su voz somnolienta respondió al tercer timbre. Raúl, ¿dónde estaba Santiago esta noche? ¿Con quién iba? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Señor Hernández. Santiago salió con una chica. No sé mucho, solo dijo que era alguien importante para él. La conoció hace poco. Una chica, ¿cómo se llama? Presioné, mi tono afilado. No lo sé. Pero, creo que su madre la conoce. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué insinúas?
Raúl titubeó antes de soltar una frase que me golpeó como un relámpago. Escuché que la señora Laura la llamó antes. Santiago lo mencionó. Dijo que tú no podías saberlo. Colgué sin despedirme, mi pecho ardiendo de rabia. Mi propia esposa sabía algo, y aún así me había dejado en la oscuridad. Al regresar a la sala de espera, Laura me miró con una mezcla de esperanza y temor, como si pudiera leer en mi rostro la tormenta que se avecinaba. ¿Qué estás ocultando, Laura?, exigí, mi voz apenas un susurro para no atraer miradas indiscretas. Ella abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, un médico apareció en la puerta. Señor Hernández, señora, necesitamos hablar. Nos levantamos de golpe. Mientras seguíamos al médico por el pasillo, una verdad aterradora comenzó a asomar en mi mente. No era solo la salud de mi hijo lo que estaba en peligro, sino también la frágil estructura de mi vida. Algo se estaba desmoronando, y yo no sabía si podría detenerlo. El médico nos condujo a una pequeña sala, lejos del bullicio del hospital. Cerró la puerta y nos pidió que nos sentáramos. Su rostro estaba tenso, pero había algo en su mirada que me inquietaba más que cualquier palabra que pudiera decir. La cirugía fue exitosa, comenzó, y por un momento sentí que podía respirar de nuevo. Pero su siguiente frase me detuvo en seco. Sin embargo, hay complicaciones. Santiago perdió mucha sangre. Necesitamos más donantes compatibles de inmediato. Laura se llevó una mano al pecho, sus labios temblorosos. Yo puedo donar, dijo, casi suplicando. El médico negó suavemente con la cabeza. Hemos revisado los registros. Usted no es compatible. ¿Y yo?, pregunté, dispuesto a cualquier cosa por mi hijo. El médico vaciló. Esa es la complicación. Según los análisis iniciales, usted tampoco lo es. El aire salió de mis pulmones como un golpe seco. ¿Qué está diciendo? Mi voz era apenas un susurro, pero la rabia y el desconcierto la cargaban como un látigo. Podría tratarse de un error en los registros, explicó el médico rápidamente, tratando de suavizar el golpe. Revisaremos todo con más detalle. Por ahora, estamos buscando donantes de emergencia. Me quedé clavado en el asiento, el mundo girando a mi alrededor. Laura estaba paralizada, sus ojos abiertos de par en par como si acabara de ver un fantasma. Esto no puede ser cierto, murmuró, su voz quebrada. No dije nada. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Todo mi ser quería creer que era un error, un malentendido burocrático. Pero una parte más oscura, más profunda, empezó a murmurar preguntas que no quería enfrentar. Mientras esperábamos más noticias, decidí salir a despejarme. El aire nocturno era denso, cargado del aroma metálico de la lluvia. Caminé por los pasillos desiertos del hospital, intentando recuperar el control. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, alto y de cabello castaño, estaba en la recepción, hablando con una enfermera. Vestía con elegancia, pero sus ojos tenían una sombra de preocupación. Cuando me acerqué lo suficiente para escuchar su voz, algo se encendió en mi interior. Estoy aquí por Santiago Hernández, dijo el hombre. Su tono era firme, casi posesivo. Me detuve en seco. ¿Quién es usted?, solté, mi voz cortante como un filo. El hombre giró hacia mí, y por un instante, nuestras miradas chocaron con una intensidad que casi me hizo retroceder. Soy Diego, respondió, como si eso fuera suficiente para explicar su presencia. Diego. El nombre que había leído en el mensaje del teléfono de Laura. El nombre que había comenzado a desgarrar mi vida desde aquella noche. ¿Qué hace aquí?, pregunté, tratando de contener la furia que empezaba a arder en mi pecho. Diego me sostuvo la mirada, su expresión grave. Estoy aquí por Santiago. Mis puños se cerraron. ¿Qué relación tiene con mi hijo? Diego respiró hondo, como si se preparara para una confesión. Porque es mi hijo. El impacto de sus palabras fue como un trueno en mi mente. El mundo se detuvo. Mi visión se nubló, y por un instante, pensé que iba a caerme. Pero la furia me sostuvo en pie. Eso no es cierto, escupí, dando un paso hacia él. No tienes idea de lo que estás diciendo. Diego no retrocedió. Lo sé, porque Laura me lo dijo. Santiago es mi hijo,
y vine aquí para ayudarlo. Su tono era tranquilo, casi compasivo, como si quisiera que entendiera su punto de vista. Pero para mí, solo eran palabras que quemaban como ácido. Laura, grité, mi voz resonando en el pasillo. Mi esposa apareció corriendo desde la sala de espera, su rostro pálido. Cuando vio a Diego, todo su cuerpo se tensó. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró, su voz cargada de pánico. «Le dije la verdad», respondió él. «Ya no hay nada que ocultar». Laura me miró, pero sus ojos no podían sostener los míos. En ese momento, lo supe. Todo lo que había sospechado, todo lo que había tratado de ignorar, era cierto. «Dime que está mintiendo», exigí, mi voz temblando. «Dime que esto no es lo que parece». Laura abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Y en su silencio, encontré la respuesta. El médico interrumpió la escena con noticias urgentes. «Hemos encontrado un donante compatible», anunció. «Podemos proceder con la transfusión». Miré a Laura, incapaz de decidir si sentía alivio o rabia. Luego miré a Diego, quien ya se dirigía hacia la sala de donantes, sin dudar un segundo. No podía detenerlo. Por ahora, lo único que importaba era Santiago. Pero sabía que, una vez que la crisis terminara, tendría que enfrentar una verdad que amenazaba con destrozar todo lo que creía sobre mi vida. El tiempo se detuvo en el hospital. Mientras Diego donaba sangre para salvar a Santiago, Laura y yo permanecimos en lados opuestos de la sala de espera, como dos extraños que compartían un silencio insoportable. Mis pensamientos eran un caos, una mezcla de incredulidad, rabia y una punzada de dolor que no lograba sacudirme. La operación de transfusión terminó con éxito. Santiago estaba estable, pero aún no estaba fuera de peligro. Al recibir la noticia, sentí un alivio momentáneo, un paréntesis breve antes de que la tormenta interna volviera a rugir. El médico sugirió que Laura y yo fuéramos a casa para descansar, mientras un equipo de enfermeras se encargaba de nuestro hijo durante la noche. En el auto, el silencio entre nosotros era tan espeso que parecía llenar cada rincón. Laura intentó hablar una vez, pero el nudo en mi garganta no me permitió responder. La confrontación tendría que esperar. Cuando llegamos a casa, no pude contenerme más. Cerré la puerta con un golpe seco y me volví hacia ella, mi pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. «¿Desde cuándo?», exigí, mi voz más grave de lo que esperaba. «¿Cuánto tiempo llevas ocultándome esto?». Laura, visiblemente temblorosa, se apoyó contra la pared. «Julián, por favor, déjame explicarte». «Explícame entonces», grité, incapaz de contener la rabia. «Explícame cómo he vivido una mentira todos estos años, Santiago, ¿es mío o no?». Ella bajó la mirada, sus labios temblando antes de murmurar, «No lo sé». El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. «No lo sabes», repetí, incrédulo. «¿Cómo puedes no saberlo, Laura? Es que no tienes idea de lo que has hecho». «Todo empezó antes de conocerte», dijo finalmente, su voz quebrada. «Diego y yo tuvimos una relación breve, pero intensa. Fue justo antes de que tú aparecieras en mi vida. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya no tenía contacto con él. Y tú fuiste el hombre que me hizo sentir segura, el que me dio un hogar. Nunca quise dudar. Nunca quise mirar atrás. Me alejé de ella, sintiendo que necesitaba aire, espacio, algo para no explotar. Y aún así, trajiste a Diego a nuestras vidas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué arriesgar todo?». «Porque él lo descubrió», confesó. «Me buscó. Hace meses, insistió en saber si Santiago era suyo. Le dije que no estaba segura, pero él se hizo las pruebas sin mi permiso. Y los resultados», se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. «¿Y qué mostraron?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Que podría ser su hijo», admitió. «Pero no hay certeza absoluta. Solo una prueba más detallada podría confirmarlo». El nudo en mi pecho se apretó. «¿Y todo este tiempo, qué pensabas hacer? ¿Seguir mintiendo hasta que no pudieras más?». «No quería perderte», dijo entre lágrimas. «Te amo, Julián. Te elegí a ti, no a él. Pero esto se salió de control. Quería protegerte a ti y a Santiago». «No hables de protegernos», la interrumpí, mi voz helada.
Todo lo que has hecho ha sido ponernos en peligro, hundirnos en un mar de mentiras. Laura se desplomó en el sofá, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, Julián, lo único que quiero es salvar lo que tenemos. Santiago te ama. Tú eres su padre, independientemente de lo que diga una prueba. ¿Y yo? ¿Qué soy yo, Laura? Mi voz era baja, pero cargada de dolor. Un sustituto, un consuelo mientras arreglas tu vida con otro hombre. Ella negó con la cabeza vehementemente, pero no tenía palabras que pudieran convencerme. Subí las escaleras, dejando atrás su llanto, y me encerré en nuestro dormitorio, incapaz de mirar las fotografías familiares que adornaban las paredes. Al día siguiente, me encontré frente al espejo, observando mi reflejo como si fuera el de un desconocido. Diego había intervenido para salvar a Santiago. Y Laura, con sus secretos, había desmoronado lo que creía inquebrantable. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente: ¿qué haría ahora? ¿Podría reconstruir algo con Laura? ¿O debería dejar atrás el amor que una vez nos unió, pero que ahora parecía una carga imposible de soportar? El día después de la revelación fue un vacío interminable. Apenas dormí, y cuando desperté, el peso de todo lo sucedido cayó sobre mí como una losa. Laura no había salido del dormitorio de invitados, y yo me aferraba a la única razón que me mantenía en pie: Santiago. Decidí regresar al hospital temprano, antes de que el caos de las visitas matutinas lo llenara todo. Quería verlo, sentarme a su lado y recordarme por qué estaba luchando. Sin embargo, no estaba preparado para lo que me esperaba al llegar. Abrí la puerta de la habitación de Santiago y lo encontré despierto, con los ojos entrecerrados pero conscientes. Mi corazón dio un vuelco al verlo. Me acerqué rápidamente y le tomé la mano. ¿Cómo te sientes, hijo?, pregunté, mi voz temblorosa. Cansado, susurró con una sonrisa débil. Pero entonces, su mirada se nubló. Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué mamá estaba tan alterada ayer? Esa pregunta me atravesó. ¿Cómo podía explicarle algo que ni siquiera yo entendía del todo? Me obligué a mantener la calma. Tuvimos un malentendido, pero lo importante ahora es que tú estés bien. Eso es lo único que importa. Santiago asintió, pero su rostro mostraba que no estaba convencido. Vi a un hombre aquí. Diego, creo que se llamaba. Dijo que era tu amigo. Mi cuerpo se tensó. Diego había venido a verlo. ¿Por qué? ¿Qué le había dicho? Antes de que pudiera preguntar, una voz conocida interrumpió mis pensamientos. Buenos días. Era Diego, parado en la puerta con una bolsa en la mano. Su presencia llenó la habitación como una nube pesada. Traje algo para Santiago. No podía contener mi rabia. Me levanté de inmediato y lo enfrenté. ¿Qué haces aquí? Ya cumpliste tu papel ayer. No tienes nada más que hacer aquí. Diego mantuvo la calma, aunque su mandíbula se tensó. Santiago también es mi preocupación, Julián. Vine a verlo, no a discutir contigo. No es tu preocupación, escupí, alzando la voz. Santiago no necesita a alguien que aparece de la nada reclamando algo que no tiene derecho a reclamar. ¿Basta? La voz débil de Santiago nos interrumpió, pero su tono era firme. Nos miró con una mezcla de confusión y enojo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están peleando? Diego me miró, como si me desafiara a decir la verdad en ese momento. Pero no podía. No allí, no así. Respiré hondo, tratando de calmarme. Nada de lo que debas preocuparte, hijo. Solo asuntos de adultos. Entonces resuélvanlo afuera, dijo Santiago, cruzándose de brazos. Aunque estaba débil, su postura me recordó lo fuerte que siempre había sido. Su madurez me desarmó, y asentí lentamente. Está bien, respondí, lanzándole a Diego una mirada que dejaba claro que esta conversación no había terminado. En el pasillo, la tensión era palpable. ¿Qué pretendes, Diego?, pregunté, con la voz baja pero cargada de furia. ¿Aparecer de repente y convertirte en el héroe de esta historia? No estoy aquí para ser un héroe, respondió con calma. Estoy aquí porque Santiago merece saber la verdad, incluso si tú no estás listo para aceptarla. La verdad, repetí, incrédulo. ¿Qué sabes tú sobre la verdad?
Todo esto es un juego para ti, un intento de arreglar tus errores pasados. Diego negó con la cabeza. Esto no es un juego, Julián. No quiero quitarte a Santiago. Pero tengo derecho a conocerlo, a saber quién es realmente. Y si no es tu hijo, disparé. ¿Qué harás entonces? Simplemente desaparecerás otra vez. Por primera vez, Diego pareció vacilar. Si no es mi hijo, aceptaré lo que sea. Pero si lo es, quiero ser parte de su vida, incluso si eso significa que tú también estés en ella. Su respuesta me dejó sin palabras por un momento. No esperaba esa sinceridad, y eso me enfureció aún más. Diego no era el monstruo que quería imaginar, y eso complicaba todo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación de Santiago se abrió, y Laura apareció. Su rostro mostraba signos claros de haber llorado, pero su voz era firme. Esto no puede seguir así, dijo, mirándonos a ambos. No frente a Santiago. Si tienen algo que resolver, háganlo lejos de él. La miré, con el dolor latiendo en mi pecho. Esto no es algo que podamos resolver fácilmente, Laura. Es tu mentira la que nos puso aquí. Loser admitió, bajando la mirada. Pero si quieren pelear por lo que creen que es correcto, háganlo sin destruirlo a él en el proceso. Por favor. La rabia empezó a disiparse lentamente, reemplazada por un cansancio abrumador. Miré a Diego, luego a Laura, y finalmente asentí. Está bien. Pero esto no ha terminado. Sin decir más, me alejé por el pasillo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo enfrentar una verdad que amenazaba con destruir todo lo que alguna vez consideré seguro. Esa noche regresé a casa solo. Laura había insistido en quedarse en el hospital con Santiago, y Diego también permaneció allí, algo que me costaba tolerar. Pero estaba demasiado agotado para discutir más. Mi casa, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía vacía y ajena, cargada de ecos de recuerdos que amenazaban con quebrarme. Caminé por la sala, observando las fotografías familiares. Allí estaba Santiago, de pequeño, abrazado a Laura y sonriendo con esa energía inquebrantable que siempre lo caracterizaba. Me detuve frente a una imagen donde los tres estábamos juntos, en un viaje a la playa. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que había algo más grande que mi dolor, Santiago. Sin importar lo que revelara la verdad, él seguía siendo mi hijo, al menos en el único sentido que importaba. Pero esa resolución no significaba que pudiera ignorar las preguntas. Laura me había mentido durante años, y ahora Diego había entrado en mi vida como un intruso reclamando un lugar en un terreno que consideraba mío. No podía simplemente aceptar todo sin luchar. Decidí actuar. Abrí mi computadora y busqué a un amigo cercano, un abogado que había manejado asuntos delicados para mi empresa. Le envié un mensaje breve pero directo. Necesito tu ayuda. Hay algo personal que debo resolver, ¿puedes verme mañana? La respuesta llegó casi de inmediato, por supuesto. Pasa por la oficina a las 10. Esa noche, apenas dormí. Mi mente no dejaba de repasar cada detalle, cada posible desenlace. ¿Qué haría si las pruebas confirmaban que Santiago no era biológicamente mío? ¿Podría enfrentar esa realidad sin derrumbarme? A la mañana siguiente, me encontré con Manuel, el abogado. Su oficina, con estanterías llenas de libros de derecho, siempre me había parecido un lugar de soluciones. Le expliqué todo, desde el mensaje en el teléfono de Laura hasta el accidente de Santiago y la aparición de Diego. Manuel escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Esto es complicado, Julián dijo finalmente. Pero antes de hablar de derechos legales, quiero hacerte una pregunta. Si las pruebas confirman que Santiago no es tu hijo, ¿qué planeas hacer? No tenía una respuesta clara, pero la encontré en mi corazón. No puedo abandonar a Santiago. Lo he criado como mío desde que nació. Nada cambiará eso. Manuel asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Eso es bueno, porque en situaciones como esta, el vínculo emocional pesa mucho. Pero necesitas estar preparado para lo que venga. Si Diego quiere reclamar derechos como padre biológico, tendrá un caso sólido. Sin embargo, tú tienes algo que él no, años de ser el padre presente. Y Laura,
Pregunté, sintiendo que el nudo en mi pecho se apretaba de nuevo. ¿Qué pasa con nuestra relación? Eso depende de ti, respondió Manuel. Pero te diré algo, la confianza es como el cristal. Puede repararse, pero nunca volverá a ser igual. Si decides quedarte con Laura, ambos tendrán que trabajar mucho para reconstruir lo que se rompió. Y eso solo funcionará si ella está dispuesta a ser completamente honesta. Sus palabras resonaron en mi mente mientras regresaba a casa. Era un camino complicado, lleno de incertidumbres. Pero había tomado una decisión, enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Esa noche, me reuní con Laura en el hospital. Santiago dormía, y Diego no estaba en la habitación, algo que agradecí. Laura parecía más cansada que nunca, como si el peso de sus secretos estuviera aplastándola. Necesitamos hablar, le dije en voz baja, para no despertar a nuestro hijo. Ella asintió, siguiéndome al pasillo. Una vez allí, la miré directamente a los ojos. Quiero la verdad, toda la verdad. Si vamos a tener alguna posibilidad de salir de esto, no puede haber más mentiras. Laura respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas. Julián, no sé si Santiago es hijo de Diego. Cuando él apareció y se hizo las pruebas, intenté detenerlo, pero no pude. Ahora todo está fuera de control. Entonces hagamos las pruebas, dije con firmeza. Si hay alguna duda, necesitamos resolverla de una vez por todas. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Ella asintió lentamente, como si aceptara la inevitable realidad. Está bien. Haré lo que sea necesario. Pero, por favor, Julián, no me abandones. Todo esto lo hice porque tenía miedo de perderte. No respondí de inmediato. Parte de mí quería consolarla, pero otra parte no podía olvidar el dolor que me había causado. Eso depende de ti, Laura. Ya no se trata solo de tus miedos. Ahora estamos los tres en esto, y necesitamos saber dónde estamos parados. Esa noche, cuando regresé a casa, sentí una calma inquietante. Había dado un paso hacia la verdad, pero sabía que los días siguientes serían decisivos. La prueba genética no solo determinaría quién era el padre biológico de Santiago, también decidiría el rumbo de nuestras vidas. Los días que siguieron estuvieron envueltos en una tensión insoportable. Laura y yo apenas hablábamos más allá de lo necesario. Santiago, aún en el hospital, no sospechaba la magnitud de lo que ocurría a su alrededor. Por su bien, intentamos mantener una apariencia de normalidad, aunque el silencio entre Laura y yo era más elocuente que cualquier discusión. El proceso para las pruebas genéticas fue rápido. Diego aceptó sin dudarlo, lo que, aunque lógico, me irritó profundamente. Parecía demasiado seguro de sí mismo, como si ya supiera el resultado. Por mi parte, la espera era un tormento. Cada día sentía como si estuviera caminando sobre un hilo delgado, con el abismo acechando debajo. El día que recibimos los resultados, me sentí como un condenado esperando su sentencia. Laura y yo estábamos en el consultorio del médico que había supervisado la prueba. Diego no estaba allí, había preferido recibir la información directamente más tarde, lo que al menos evitaba un enfrentamiento en ese momento. El médico, un hombre de voz suave y expresión neutral, abrió el sobre y revisó los documentos. Cuando levantó la vista, su mirada era profesional, pero cargada de una empatía que me puso aún más nervioso. Señor Hernández, comenzó, la prueba confirma que Diego es el padre biológico de Santiago. Sentí como si el aire se escapara de la habitación. Cada palabra rebotó en mi mente, dejando un eco doloroso que no podía ignorar. Intenté mantener la compostura, pero el impacto era imposible de ocultar. Laura se llevó una mano a la boca, sollozando silenciosamente. No podía mirarla, no podía mirarme ni siquiera a mí mismo. Todo lo que había construido durante años se sentía como un castillo de arena arrasado por una ola implacable. De regreso al hospital, el silencio en el auto era insoportable. Finalmente, Laura rompió a llorar. Julián, yo no sabía. Te juro que nunca lo supe. No importa si lo sabías o no, respondí con voz apagada. Lo sabías ahora, y aún así decidiste ocultármelo. Eso es lo que más duele. No quería destruir lo que teníamos, murmuró, su voz cargada de culpa. Pensé que podía manejarlo, que no necesitaba saberlo. Te amo, Julián,
Tú eres el padre de Santiago en todos los sentidos que importan. Quise creerle, pero las palabras ya no tenían el mismo peso. Mi mente estaba atrapada en un laberinto de emociones, amor, rabia, confusión. Santiago seguía siendo mi hijo en mi corazón, pero ahora ese vínculo estaba teñido de una verdad que no podía ignorar. Esa noche, después de ver a Santiago y asegurarnos de que estuviera cómodo, Laura volvió a casa mientras yo me quedé en el hospital. Necesitaba tiempo a solas con él, aunque estuviera dormido. Me senté a su lado, observando su rostro tranquilo. Mi corazón se llenó de amor y dolor al mismo tiempo. Eres mi hijo, susurré, aunque no podía escucharme. Siempre lo serás, sin importar lo que digan los papeles. Pero no sé cómo vamos a superar esto. Mientras sostenía su mano, sentí una nueva determinación nacer en mí. Tenía que proteger a Santiago de todo esto. No podía permitir que las decisiones de los adultos destrozaran su vida. Pero la pregunta que quedaba era si yo tenía la fuerza para seguir adelante con Laura en medio de toda esta tormenta. El siguiente día, Diego vino a verme. Su presencia en el hospital era como un recordatorio constante de la verdad que intentaba procesar. Me saludó con un gesto, y aunque mi primera reacción fue rechazarlo, decidí escucharlo. ¿Qué quieres, Diego?, le pregunté, mi tono áspero. No vine a pelear, dijo, levantando las manos en señal de paz. Solo quiero hablar. Quiero que sepas que no estoy aquí para arrebatarte a Santiago. No quiero destruir lo que ustedes tienen. Lo miré con incredulidad. ¿Y qué esperas entonces? ¿Que simplemente acepte que estás en su vida ahora? No espero que sea fácil, admitió. Pero también tengo derecho a conocerlo. No estoy aquí para quitarte tu lugar, Julián. Tú has sido su padre, y siempre lo serás. Solo quiero encontrar una manera de coexistir, por él. Sus palabras no me calmaron, pero tampoco podía ignorar la verdad detrás de ellas. Si quería proteger a Santiago, tenía que aceptar que Diego ahora era una parte ineludible de esta historia. Esa noche, volví a casa. Laura estaba sentada en la sala, esperando. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué vamos a hacer, Julián? No lo sé, respondí, exhausto. Pero lo primero es asegurarnos de que Santiago esté bien. Todo lo demás tendrá que esperar. Laura asintió, aunque el miedo seguía pintado en su rostro. Sabía que las palabras que no dije eran las más importantes. Nuestra relación estaba al borde del abismo, y aunque Santiago seguiría siendo el eje de mi vida, no estaba seguro de que Laura aún tuviera un lugar en ella. Los días siguientes estuvieron envueltos en una extraña calma, pero no era la tranquilidad que da la paz, sino la quietud previa a una tormenta aún mayor. Santiago seguía recuperándose en el hospital, más fuerte cada día, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Laura y yo tratábamos de mantener las apariencias, pero cada conversación era una batalla muda, cada mirada un recordatorio de lo que habíamos perdido. Diego, por su parte, estaba más presente de lo que habría querido aceptar. Aunque intentaba mantenerse al margen, aparecía en momentos cruciales, hablando con los médicos, trayendo cosas que Santiago necesitaba, construyendo lentamente un lugar en su vida. Era un espectro del pasado que ahora reclamaba espacio en nuestro presente. Una tarde, mientras Santiago dormía, Diego me llamó al pasillo. Su rostro mostraba la seriedad que había aprendido a odiar, pero también algo más, una genuina preocupación. Julián, comenzó, sé que esto no es fácil para ti. Tampoco lo es para mí. Pero quiero que hablemos, honestamente, sobre lo que viene ahora. ¿Qué viene ahora?, respondí, mi tono frío. Tú apareciendo en cada momento importante, haciéndote un lugar en la vida de Santiago como si nada hubiera pasado. Diego asintió lentamente, sin inmutarse ante mi sarcasmo. Eso es exactamente lo que quiero. No puedo cambiar el pasado, pero puedo estar aquí ahora. Y quiero hacerlo sin desplazar lo que tú significas para él. Porque lo que significas, Julián, es irreemplazable. Las palabras me descolocaron. Había esperado arrogancia, desafío, pero lo que encontré fue una sinceridad que no sabía cómo enfrentar. ¿Y Laura?, pregunté finalmente. ¿Qué papel crees que tienes en su vida? Diego negó con la cabeza. Nada. Lo nuestro terminó hace años. Mi única conexión aquí es Santiago, y no espero más que eso.
Por extraño que pareciera, le creí. Pero creerle no significaba que estuviera listo para aceptar su presencia. Esto no se trata de ti, Diego. Ni de mí. Se trata de Santiago. Y si estás aquí para él, más te vale no fallar. Diego asintió. No lo haré. Esa noche, de regreso en casa, Laura me estaba esperando en el comedor. Había preparado una cena sencilla, como si el acto de compartir algo cotidiano pudiera reparar lo que estaba roto. Me senté frente a ella en silencio, dejando que el ruido de los cubiertos llenara el vacío entre nosotros. Finalmente, Laura habló. ¿Crees que alguna vez podremos superar esto? No lo sé, respondí con brutal honestidad. No puedo fingir que todo está bien cuando todavía siento que estoy caminando entre las ruinas de lo que éramos. Ella bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el tenedor. Te amo, Julián. Siempre te he amado. Y lo único que quiero es arreglar esto. ¿Arreglarlo cómo, Laura? Solté, mi voz cargada de frustración. ¿Esperas que olvide todo, que acepte a Diego, sus derechos, sus visitas, como si no hubiera nada de malo en ello? Quiero que encontremos una forma de seguir adelante, dijo, mirándome con ojos llenos de lágrimas. Por Santiago. Por nosotros. Sus palabras me golpearon, pero también encendieron una chispa de rabia. No hables de nosotros como si todavía existiéramos, Laura. No sé si queda algo que salvar. Lo único que sé es que Santiago me necesita, y eso es lo único que importa ahora. Laura rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Me dolía verla así, pero no podía ignorar lo profundo de las heridas que había causado. Dejé la mesa en silencio, subí las escaleras y me encerré en nuestro dormitorio. Esa noche, mientras escuchaba el eco de sus sollozos, supe que estábamos al borde de una decisión definitiva. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Diego y le pedí que nos encontráramos en un lugar neutral, sin Laura, sin Santiago. Cuando llegó, lo saludé con un gesto breve y fui directo al punto. Voy a darte una oportunidad, Diego, le dije, cruzando los brazos. No porque confíe en ti, sino porque Santiago merece saber quién eres. Pero será bajo mis condiciones. Entendido, respondió con seriedad. Dime qué necesitas. Primero, no quiero que interfieras en mi papel como padre. Santiago ya tiene a alguien que ha estado con él desde el principio, y no voy a permitir que eso cambie. Segundo, no quiero que uses esto para meterte en la vida de Laura. Si realmente solo estás aquí por él, eso es lo único que debe importar. Diego asintió. Lo único que quiero es conocerlo, construir una relación con él. No estoy aquí para desplazar a nadie. Bien, respondí, aunque mi desconfianza persistía. Si llego a ver algo que ponga en riesgo la estabilidad de Santiago, esto se termina. Diego extendió la mano, y después de unos segundos de duda, la estreché. No era un acuerdo que me hiciera feliz, pero era el mejor que podía hacer por Santiago. Esa noche, le expliqué a Laura lo que había decidido. Ella escuchó en silencio, con una mezcla de alivio y tristeza en sus ojos. Gracias, Julián. Sé que esto no es fácil para ti. No lo hago por ti, respondí con frialdad. Lo hago por Santiago. Pero esto no significa que todo esté bien entre nosotros. Laura asintió, aceptando mis términos. Sabía que estaba en un terreno frágil, y por primera vez, parecía entender lo mucho que había perdido. Habíamos dado un paso hacia adelante, pero cada paso traía consigo nuevas preguntas. El vínculo con Santiago seguía intacto, pero con Laura, no sabía si alguna vez podría recuperar la confianza que había sido la base de nuestra relación. Y mientras me preparaba para enfrentar los días que venían, una cosa era segura, la verdad, por devastadora que fuera, había cambiado nuestras vidas para siempre. Ahora quedaba decidir si esas vidas seguirían unidas o si, como las grietas que crecen en un cristal, terminaríamos por rompernos del todo. Los días que siguieron fueron un delicado equilibrio entre el presente y el pasado. Santiago regresó a casa, y por un tiempo, todo pareció volver a una frágil normalidad. Su recuperación era mi prioridad, y me dediqué a él con todas mis fuerzas. Laura también lo hacía, aunque manteníamos una distancia emocional que ninguno de los dos sabía cómo romper. Diego, por su parte, mantuvo su palabra, se acercó a Santiago con cuidado,
pidiendo permiso antes de cada paso, intentando ser parte de su vida sin imponer su presencia. Pero la tensión no desaparecía. Una noche, mientras Santiago dormía, Laura y yo estábamos en la sala, compartiendo un silencio pesado. Finalmente, ella rompió la quietud. Diego me pidió algo, dijo, su voz baja. ¿Qué te pidió?, pregunté, sin apartar la vista del vaso de whisky en mi mano. Quiere pasar un día con Santiago. Solo ellos dos. Mi reacción fue inmediata. ¿Y ya decidiste que sí?, pregunté, mi tono afilado. Por supuesto que no, respondió con rapidez. Quería saber qué piensas. No quiero tomar esa decisión sola. Aquello fue un alivio, pero también una nueva fuente de rabia. ¿Y qué crees que voy a decir, Laura, que está bien que alguien que apenas lo conoce se lo lleve como si fuera su derecho? Ella bajó la mirada. Sé que es difícil, pero también sé que Santiago tiene derecho a decidir. Él ya sabe quién es Diego, y tarde o temprano va a querer pasar tiempo con él. ¿Y qué hay de mí?, solté, mi voz más alta de lo que pretendía. ¿Qué pasa con mi derecho? Yo soy el que ha estado aquí, desde el principio. No voy a permitir que me releguen al segundo plano. Laura me miró con los ojos llenos de tristeza. ¿Nadie quiere relegarte, Julián? Tú eres su padre, lo serás siempre. Pero no podemos ignorar lo que Santiago quiere, incluso si nos duele. No estoy listo, dije finalmente, mi tono seco. Y tampoco creo que Santiago lo esté. Dile a Diego que tendrá que esperar. La conversación me dejó inquieto durante días. Cada vez que miraba a Santiago, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al retrasar lo inevitable. Él ya sabía que Diego era su padre biológico, aunque no habíamos tenido una conversación profunda al respecto. Era un tema que flotaba como una sombra sobre nosotros, pero que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Finalmente, fue Santiago quien rompió el silencio. Una noche, mientras lo ayudaba a acomodarse en su cama, me miró fijamente. Papá, ¿por qué Diego no puede pasar tiempo conmigo? La pregunta me golpeó como un puñal. Intenté mantener la calma. No es que no pueda, hijo. Solo quiero asegurarme de que estés listo para eso. Santiago asintió lentamente, pero su mirada reflejaba una madurez que no esperaba. Lo estoy, papá. Sé que no es como tú. Sé que no estuvo aquí antes. Pero quiero conocerlo. Quiero saber quién es. Respiré hondo, intentando procesar sus palabras. Era un momento que no podía evitar más. Está bien, respondí finalmente. Si eso es lo que quieres, hablaremos con él. Santiago sonrió, y aunque era una sonrisa tenue, me dolió profundamente. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero también sentía que estaba abriendo una puerta que no sabía si podría cerrar. Laura y yo hablamos con Diego al día siguiente, y organizamos un encuentro. Sería en un parque cercano, un lugar neutral, donde Santiago pudiera pasar tiempo con él bajo mi supervisión. Cuando llegó el día, me sorprendió lo nervioso que me sentía. Estaba entregando parte de mi papel como padre, aunque fuera solo por unas horas, y eso era más difícil de lo que esperaba. Diego llegó puntual, vestido de manera sencilla y con un balón de fútbol en la mano. Su rostro mostraba emoción y nerviosismo al mismo tiempo. Santiago, por su parte, parecía más tranquilo de lo que yo me sentía. Cuando comenzaron a jugar, me quedé en la banca, observándolos con una mezcla de orgullo y celos que no podía controlar. Los dos parecían llevarse bien, riendo y hablando con una naturalidad que me dolía admitir. Pero en medio de ese dolor, algo más comenzó a germinar, la certeza de que esto no era una competencia. Santiago era mi hijo, y nada cambiaría eso, sin importar cuán bien se llevara con Diego. Al final del día, mientras caminábamos de regreso al auto, Santiago me tomó de la mano. Gracias, papá, dijo, mirándome con esa sinceridad desarmante que siempre había tenido. Por dejarme conocerlo. No pude responder de inmediato, porque el nudo en mi garganta era demasiado grande. Finalmente, asentí. Siempre quiero lo mejor para ti, hijo. Mientras lo ayudaba a subirse al auto, me di cuenta de algo, aunque las circunstancias eran difíciles. No estaba perdiendo a Santiago. Al contrario, estaba aprendiendo a amarlo aún más, a enfrentar cualquier cosa por él. Pero con Laura,
la grieta seguía creciendo. No había palabras que pudieran borrar el daño, ni gestos que pudieran reconstruir la confianza rota. Aunque Santiago había comenzado a encontrar un equilibrio en este nuevo panorama, yo no estaba seguro de que Laura y yo pudiéramos hacer lo mismo. Esa noche, mientras la casa caía en silencio, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en este limbo. Tenía que enfrentar lo que quedaba de nuestra relación, aunque significara aceptar que quizás ya no había nada por salvar. La decisión de enfrentar a Laura llegó con una mezcla de calma y resignación. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que prolongar lo inevitable solo alargaría el dolor. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, la encontré sentada en el sofá, mirando una de nuestras viejas fotografías familiares. Su expresión era de alguien que ya había entendido lo que estaba por venir. Me senté frente a ella, dejando que el silencio hablara primero. Finalmente, fue Laura quien rompió la tensión. «Esto es el final, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Creo que lo es», respondí, con más suavidad de la que esperaba. «No porque no te ame, Laura, sino porque no sé cómo volver a confiar. Y sin eso, no podemos seguir». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. «Lo sé, Julián. Lo he sabido desde que todo esto salió a la luz. Pero quiero que sepas algo, nunca dejé de amarte. Y nunca quise hacerte daño». «Sé que me amaste», respondí, sintiendo el peso de las palabras. «Pero a veces el amor no es suficiente. Esto nos ha destrozado de una manera que no sé si podemos reparar». Laura asintió lentamente, como si aceptara mi sentencia. «¿Qué haremos con Santiago?». «Eso no cambiará», dije con firmeza. «Él seguirá siendo nuestra prioridad. Quiero que sepa que, pase lo que pase entre nosotros, siempre tendrá a su mamá y a su papá». «Y a Diego», añadió Laura, con un dejo de amargura. «Sí, y a Diego», admití, aunque me costaba decirlo. «Pero solo si él sigue respetando el lugar que tenemos en la vida de Santiago». Por un momento, ambos nos quedamos en silencio, como si tratáramos de absorber la magnitud de lo que estábamos dejando atrás. Luego, Laura extendió una mano hacia mí, y aunque dudé al principio, finalmente la tomé. «Te voy a extrañar», dijo, su voz rota por la emoción. «Y yo a ti», respondí, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. Aunque sabía que estaba tomando la decisión correcta, el dolor de perderla era real, profundo. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Laura y yo hablamos con Santiago, explicándole que íbamos a vivir separados, pero que eso no cambiaría cuánto lo amábamos. Aunque tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, no era algo fácil de entender para un niño. Pero Santiago, con esa madurez que siempre me sorprendía, lo aceptó con un estoicismo que me rompió el corazón. «¿Entonces seguiré viéndolos a los dos?», preguntó, con un brillo de esperanza en sus ojos. «Claro que sí, hijo», le aseguré. «Siempre estaremos aquí para ti». Diego también estuvo presente en esa transición, manejando su papel con delicadeza. Aunque aún sentía una profunda resistencia hacia él, comencé a ver que no era un enemigo. Estaba allí por Santiago, y eso era algo que, por difícil que fuera, podía respetar. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar, aunque las cicatrices permanecieron. Laura y yo nos adaptamos a una nueva dinámica como padres separados, siempre poniendo a Santiago en el centro de nuestras decisiones. La relación con Diego también encontró un equilibrio. No éramos amigos, pero habíamos aprendido a coexistir, cada uno ocupando su lugar en la vida de Santiago. Lo más difícil, sin embargo, fue aprender a vivir sin Laura. Había momentos en los que la extrañaba profundamente, en los que recordaba los buenos tiempos y me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero luego me recordaba que la confianza, una vez rota, no podía repararse por completo. Y aunque aún la amaba de alguna manera, sabía que el capítulo de nuestra vida juntos había llegado a su fin. Un año después, me encontraba en el mismo parque donde todo había comenzado a desmoronarse. Santiago corría entre los árboles, riendo mientras jugaba con Diego. Los observé desde una banca, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Aunque la vida no había salido como esperaba, había encontrado una forma de seguir adelante. Y eso, en sí mismo, era un triunfo. Laura apareció entonces, saludándome desde la distancia antes de sentarse a mi lado.
¿Cómo te sientes?, preguntó. Más tranquilo, respondí. ¿Y tú? Ella sonrió débilmente. Estoy aprendiendo a vivir con mis errores. Y a valorar lo que todavía tengo. Nos quedamos en silencio, observando a Santiago. En ese momento, su risa llenó el aire, y supe que, a pesar de todo, habíamos hecho algo bien. Quizás no como pareja, pero sí como padres. El amor que habíamos compartido había cambiado, transformado por el tiempo y los secretos. Pero en su lugar había algo más, una aceptación de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún podía construirse. Y aunque nuestras vidas seguían caminos separados, siempre estarían entrelazadas por Santiago, el hijo que, a pesar de todo, seguía siendo el mayor regalo de nuestras vidas.